Aprovecho también para leer unos saluditos. Diana Bolsán dice, grande mi hermano y mi sobrino. Gisela Flores, buenas noches, muy contentos de escucharlos y verlos. Tamara Bolsán, mis ídolos, mi viejo y mi hermano. Y Sergio de Caroli dice, buenas noches, qué década la de los 80, fui receptor de los mejores lanzadores. Pocho, Chino, Jatón, Retore, Rosales. Un abrazo, lindo programa. ¿Es verdad? Algunos de los que nos están viendo nos mandan sus saludos. Bien. Saludos. Pocho, ¿quiénes fueron los mejores bateadores de tu época? Según tu Jatón era el Ricky Carniel, Lucho Centurión, eran... Y a nivel internacional, que vos digas, que vos tengas así un referente, un bateador que no querés enfrentar, o al contrario, capaz que querés enfrentar para dominarlo. Y todo. Sí, no, nosotros no teníamos, no es como ahora que yo no los conocía, Claro. Nadie lo conocía en la época que ellos jugaban. Si jugaban, no había internet, no había nada. No, Los nosotros conocías no. cuando llegabas al torneo. Claro, cuando venían y calculaba eran todos bravos, eso no. Conocía algunos, pero no cuando estuve jugando generalmente, salvo el pitcher de Canadá que jugó en el Panamericano es Mark Smith, que después fue entrenador, fue head coach de la selección de mayores de Canadá, tanto de varones como de mujeres. Él jugaba en un equipo, digamos, de rival del que yo jugaba. Él jugaba en un equipo allá, cuando yo voy a mirar a dónde ir, fui a ver que era más fácil de estar, digamos, que no tener competencia. Bueno, este jugador, que es el único que vi de esa zona, ese año que yo no me quedé a jugar el clasificatorio para el ISC, ICC había, y ICC me decía donde yo, quédate, que si clasificamos era todo gratis antes, así que los equipos, se ve que le pagaban a los equipos todo el alojamiento, una semana en Arizona. No queda, nada, yo me vine porque si no perdía la posibilidad de entrar de vuelta, porque no tenía visa de... Y ese fue el único. Después lo encontré en uno de de los Panamericanos que se hizo en Colombia, al Mark Smith, siendo coach de picheo de Canadá. Entonces no, hablamos y vos jugabas, le digo, en el Camarillo, que sí. Y si vos jugabas, ¿dónde jugabas? Me dicen, en los Don, digo, dice que era un uniforme marrón, sí, ni nos tenían en cuenta, pero le ganamos 2 de 4 partidos. Capaz que sí, salía el dolor. No, porque no éramos, ya te digo, éramos los patronatos de la A, digamos, de la A de fútbol, no conoce nadie. Y me dice, yo sí, ganamos el ISC del 81 y el 82, yo dije, y yo lo veía como un gordito, venía a los partidos con un estéreo, ¿viste? Y fue verdad, porque después vi la historia de los ISC y el Camarillo KNS ganó el 81. Después fue jugador en Canadá, fue al Panamericano, donde le ganamos a Estados Unidos. Pues no agarró Canadá, nos mató, porque te le dice, no, guarda que tira curvita. Claro, me pusieron a mí, ¿sabes qué? Estaban en órbita las pelotas. Así que... pero después ya no conocíamos a nadie nosotros, no es como ahora. Toda la información. Claro, no, aparte, otra de las cosas de esa época que es importante, porque todo dice en el desarrollo del softball, con mi equipo vino dos neozelandeses, uno que jugó unos partiditos y después se fue, y un pitcher de 18 años, que fue el que me enseñó a tirar la riser de la forma que la tiran ellos. Y una vez que terminó el torneo, claro, enséñame la riser y vos enséñame la curva, me dice. Ni a mí me salió la riser ahí de él, ni a él le salió la curva. Se llamaba... ¿Pero se la enseñaste o le dijiste agarrar la chela? No, sí, éramos, aparte, y los otros pitchers de Estados Unidos, había uno de 40 años que tiraba una riser, le digo al coach, decirle que me enseñe cómo la tira. Y como decís vos, a ver cómo la agarrás, sí, está bien, andala. Claro. Pero el Jimmy sí me la enseñó. Bueno, él después fue a jugar con Canadá al Mundial del 84, que lo ganaron ellos.
estaba y bueno, habíamos estado tanto tiempo juntos, pero jugando de Llora y no de pitcher. De pitcher era el hermano. De Llora. ¿Y cómo es? Bueno, él me enseñó y me entonces hablando, qué sé yo, ¿no? Y me dice, ¿y cuánto argentino? Estoy yo solo y aparte que me vine pagando mucho tiempo antes porque ni sabía cuál era la temporada. Y me dice, ¿usted le digo cuánto están? Nosotros somos 70 repartidos en todos lados. Claro, estaban Kevin Harry jugando en una... Y él vino de 18 años. Entonces dije, por eso, porque yo me extrañaba, ¿cómo Nueva Zelanda ya tiene el nivel que tiene? Claro, pues está. Entonces dije, cuando nosotros tengamos por lo menos 20 jugando acá, ahí vamos a estar. Y demoró 15, 20 años capaz a llegar hasta eso. Pero eso fue el desarrollo del softball nacional, es porque ahora hay jugadores jugando en el máximo nivel. Si no, no lo hubiésemos hecho. Pocho, puedo darme ya una idea, pero ¿qué clase de lanzador eras? ¿Cuáles eran tus mejores virtudes siendo lanzador? Y no era de lo más rápido, pero sí era preciso. Precisión. La precisión era mi fuerte, digamos, de ponerla en el lugar de la placa que quería, después de mucho entrenar, obviamente. Y ese era un problema. ¿Por qué me iba bien afuera y no acá? Era un problema acá porque los árbitros acá estaban acostumbrados A un cuadradito chiquito. y claro, y allá yo cuando empecé a tirar me di cuenta que no, que iba un poquito ahí, te la cobraban buena. Entonces yo sabía eso del arbitraje de allá y bueno, cuando venía acá, en mis discusiones con el Titi Diur, era Titi, que ya había ido afuera, así que cuando van afuera a jugar a los internacionales le explican cómo es el tema. Titi, vos sabés cómo es el tema. No, dice, pero vos me la ponés ahí, ¿qué querés? Que me maten, dice, ahí, y si ahí tengo que ponerla, digo, ¿dónde querés que la tire al medio? Claro. La eterna Fue un cosa, pero esa es la precisión, y cuando uno pierde la precisión, vas muerto. Y bueno, lo mismo pasa en esto que vos decías también con el arbitraje. Porque cuando los árbitros empiezan a arbitrar mejores lanzadores, el juego sale de otra manera que cuando te viene uno que está acostumbrado a lanzadores que tiran más al medio, sin tanto efecto. Bueno, lógicamente que ahí cambia mucho. Y creo que en parte, más allá de toda la capacitación que existe hoy, creo que tiene que ver mucho eso también. Sí, sobre todo adaptarse, digamos. Una anécdota, ¿sabes? Lo que estuvieron en la medalla, en la primera medalla, que fue uno de los objetivos que nos pusimos y llegamos, los árbitros ahí te cobraban 20 centímetros afuera, entonces todos puteaban, porque es la verdad. Entonces me fui arriba, había una cosa y filmé con una camarita que yo tengo, por eso tengo tanto. Entonces después le dijimos a la muchacha, miren, en otro partido, ni siquiera nosotros, mirá dónde están cobrando, o nos acostumbramos, o nos adaptamos a eso, o nos van a matar, porque nos van a cobrar strike, nos van a dejar trayado. Y ellos, el Chicho y todo eso, se deben acordar de cómo era el sistema ese. Depende, uno tiene que adaptarse al árbitro. Y también los árbitros por ahí tienen su camiseta. Esa es la realidad a nivel mundial también. Si no, pregúntenle al Beto Berriñeri lo que nos pasó en la semifinal que jugamos en Hermosillo. En Hermosillo, como 4 ilegales seguidos, ¿fue una cosa así? Íbamos 1-1 con Venezuela jugando la semifinal, para el otro día jugar la final. Ponen a hombre en segunda. En el séptimo. En el octavo. En el octavo. Empatamos el coso. Y nosotros teníamos otros lanzadores, lo ponemos al Betito, que era nuestro as de espada ahí, y lo dejábamos para más adelante, digamos, pero bueno, ahí estaba para ganar. Y lo entramos en el octavo, y a mí ya me habían avisado, no digo quién, porque puede tener problemas de los árbitros. Tenía un infiltrado. Un infiltrado en los árbitros que me dijo, te van a cobrar ilegal a tu picha. Un topo. Por eso no lo puse ahí. ¿Era vidente? ¿Era un vidente? ¿Veía el futuro? No. Entonces
Va a pasar esto en el octavo. No, habían bajado línea de cobrar ilegal a tu pichi. ¿Cuál era? El Beto, el único que tiraba doble paso. Entonces, bueno. Pero yo dije, acá estamos para ganar. Nos tocaba a nosotros que cerrábamos atacando la parte alta del coso. El primer bateador iba a segunda base, que era un pedo líquido el pampeano. Después venía Mayoral. Mariano. Y bueno, ¿qué pasa? Si teníamos asegurado y segundo, tercer y cuarto bate para impulsar. ¿Qué pasó? Tira a Beto un out, el del venezolano en segundo. Al otro viene ilegal, lo pone en tercera. El árbitro era canadiense, pero ya estaba todo organizado porque el jefe del era Zúñiga de Venezuela. Y perfecto, ¿viste? Menos mal que no quería dar nombre. No, El infiltrado. Ah, perdón. Claro. ese era el dirigente. Suñago. Del árbitro no voy a dar quién me pasó. Claro. Que te van a cobrar algo, diciendo, ya nos avisaron. Mete 3 porque... Y agarra, segundo out, el Betito y bueno. Y en el otro bateador, ilegal y le dan la carrera. Que la gente, la gente decía, está bien que me ayudé, pero no le haga la carrera, déjala que la hagan ellos. Decía el público. ¿Esto fue 2006? 2007. 2007. En Hermosillo. Que era clasificatorio para el Mundial 2009. En Saskatoon. ¿No fue 2006? 2007 fuimos O a 2000, Gil, no, porque 2006. yo entré en el Me parece que 2007. fue 2006. 2007 fue con la Coma City. Fuimos la gira. Y bueno, así es, esos se manejan. El pitcher de ellos, que no me acuerdo cómo se llama ahora, saltaba y se iba como 60 centímetros al costado, que ¿No era también John es García? ilegal. Sí, yo pensé. ¿No era John García? John García. John García. Se tiraba y la cruzaba, y eso es ilegal también, pero a él no le dijeron. Ahora, esta pregunta no la tengo acá, pero antes o hubo una época donde hubo muchas cuestiones con el tema del lanzamiento. Yo me acuerdo que era como que no se podía... A Lucas en el Mundial Juvenil le cobran. Pero era el salto del cuervo, que Claro. esto era ilegal, esto no era ilegal, No, pisar la pisar, placa y no podías despegar el pie del piso. Claro, o sea, ¿no? eso estábamos Hasta que ahora está más, digamos... contra liberado. ¿Y por qué? No es librado, porque había dos ligas. Pero eso fue, perdón, eso fue más cuando vos eras entrenador de picheo, no tanto en tu tiempo de jugador. No. Esto del lanzamiento. No, porque había dos, y te digo, en Estados Unidos había dos ligas, el ISC y el ISF. Tenían reglas distintas. El ISF es como los jugábamos nosotros con los pies pegados y sin saltar, y el ISC sí. Era Entonces, libre. Claro, no libre, sino tenía sus reglas, pero no. Está bien, no era tan exigente. Claro, no en cuanto a la placa y a saltar, vos podías saltar ahí. Pero yo te digo, yo jugué ICC y tiraba como tiraba acá, yo no me acostumbré. Lo que pasa es que allá todos los jugadores juegan ICC, los principales seleccionados, y venían a los torneos con problemas, sobre todo los canadienses, viste, que se enojaban porque no podían, porque saltaban y le cobraban ilegal. Los nuestros que fueron allá, en vez los neozelandeses, se ve que cuando iban a Nueva Zelanda se acostumbraba. El que más problemas tuvo de nuestros lanzadores fue Juan Potolicho, porque no quería acostumbrarse. Entonces venía acá, yo le decía, no, cerrate, hermano, porque no. Y que bajaba, hasta que Julio una vez le dijo, escúchame, ¿viste cómo hacen los neozelandeses? Y bueno, aprendí de las dos formas. Una vez que lo pudo dominar, fue un excelente jugador para Argentina, que fue con usted al Mundial y todo, digamos. Pero era un tema, porque había esos dos. Después, ¿cómo se solucionó? Liberando. Pero acá cuando yo le decía a todo con el Titi Ibur, que teníamos mucha... Escuchame, vos sos juez, vos me dejás jugar a los pitchers abiertos, después yo tengo problemas cuando voy a los internacionales. No, porque para mejorar el bateo. Yo creo que había otros temas para mejorar el bateo, pero era un problema que estén acostumbrados a tirar ilegal
y no legal al sistema. Dice, ahora la tienen más fácil los que fueron después, porque ya lo liberaron a eso. Pero era un problema. A nosotros nos costó llegar a una final, seguro, porque en el lío que se armó en ese partido, lo expulsaron al Bebote, que era cuarto bate, y ya no fue lo mismo. Terminó bateando el Palomo. Terminaba, claro, uno que era pitcher, que no había jugado porque habíamos hecho todos los cambios, y no estaba. Que lo hubiésemos ganado seguro. Estoy seguro que lo hubiésemos ganado nosotros eso. Y hubiésemos ido a la final, después no sé qué pasaba. Sí, hay que jugar, es un juego aparte. Kevin, ¿cómo fue ser entrenador de tus compañeros y amigos de equipo? Buena pregunta. Fue lindo. Fue lindo. En cuanto dimos el salto ese de que ganamos el torneo 2014 juvenil y demás, Julio dice, bueno, estaban como las posibilidades para. Y fue un desafío muy grande porque yo jugaba, esa fue una de las cuestiones. Yo jugaba, digamos, estaba en la liga y después lo tenía que entrenar a ellos. Y me costó un tiempito hasta que, sobre todo con los míos, los de patronato. Los de patronato, O sea, claro. ellos hacían joder y demás. Entonces yo en un momento no me acuerdo, sé que si Fede, Manuel me empuja, uno se pone atrás, me hacen como banquito, se rieron, ¿viste? Entonces yo lo junté a Bruno, a Mariano, a Manuel, no recuerdo quién más, en una habitación y digo, muchachos, todo bien con ustedes, yo soy amigo de ustedes, pero acá mi laburo es ser entrenador. Y si me hacen eso de nuevo, yo lo voy a romper la cabeza a cualquiera. Si son mi amigo, con más razón tienen que darse cuenta que, porque si ustedes no me respetan, los otros no me van a respetar. Y a partir de ahí todo fluyó mucho más, o sea, hubo la jodita, pero nada que se pasó, entendieron la dinámica, nosotros éramos muy serios en eso, porque después, bueno, uno tenía que dar de baja a uno, de dejar afuera, ¿viste? Entonces, yo traté nunca de confundir la amistad con lo que era ser entrenador, digamos, de un seleccionado que es una responsabilidad mucho más grande. Digamos, Claro. Yo asumía ese rol, después en el resto del tiempo, digamos, en patronato y demás, no tenía drama, hacíamos Hola, broma, muchacho, además, volví. pero, Claro, pero bueno, ellos lo entendieron, en un momento lo entendieron, criticaron algunas cosas, y bueno, yo tenía mis fundamentos para lo que... No fue era. fácil. No fue fácil, pero bueno, se transitó bien. Che, Kevin, y al ser entrenador tanto de juveniles como de mayores, ¿cuáles son las mayores diferencias para entrenar una categoría y la otra? Y bueno, depende la etapa, ¿no? Pero uno mucho más la parte de formación técnica y en otro de entrenamiento en sí, digamos. En las categorías juveniles uno empieza formando más la parte técnica, que me costó un buen también, digamos. O sea, tenemos un periodo de desarrollo técnico que no están desarrollados, no están aprendidos los gestos técnicos correctamente como nosotros queremos. Entonces hay mucho de eso y sobre el último tiempo uno intenta formar el equipo con una estrategia y demás para el juvenil o 23. En la mayor es al revés, digamos. Se entiende que uno puede modificar ciertas cosas, pero los estilos, la técnica de cada jugador están aprendidas, es difícil que cambien y uno con eso tiene que tratar de sacarlo lo mejor. Y en lo personal, ¿qué te gusta más, digamos? ¿Trabajar más en la formación o en pulir detalles? Es que yo creo que si vos no tenés con qué, no vas a, o sea, hay cosas que uno no va a poder hacer. Y nos pasó ahora con, digamos, soy claro en eso, los gestos técnicos mal aprendidos, sobre todo en el bateo, generan grandes problemas, que no puede hacer un toque, no puede tirar una pelota para adelante, es cuestiones, no tanto del nivel de jugador, sino que no tiene con qué, no puede. Si ponés el bate así, adentro no vas a pegar una pelota adentro o abajo. Bien. Si el bate va siempre por el mismo lugar, hay cosas que no va a poder hacer. Y eso nos pasó. Por eso, cada vez más hay que desarrollar la cuestión técnica, afianzar más eso, trabajar más en eso, para que lo otro pueda surgir, digamos. ¿Podemos hablar un poquito del Panamericano? Sí, ¿O lo claro. dejamos para ya que No, lo mencionó? es que sí, yo, bueno, lo escuché a Beto en una nota, no sé si en el 11 o en el 1, ¿dónde fue? Que lógicamente que destacaba, más allá de lo que nosotros vimos, ¿no? Pero que destacaba que el picheo fue lo más importante, la defensa creo que fue regular, se podría decir. Pero Venezuela tenía muy buena defensa. pero Venezuela tenía dos medios muy buenos. el bateo fue
fue Flojo en lo, fue general. lo más flojo. De hecho, ustedes jugaron 7 juegos. 7. 7 juegos. Claro. Sí, 7 juegos. Y 3 fueron a periodo extra, ganando Sí. con todos los recursos. Sí. ¿Eh? Por base por bola 1. Claro, no, lógico. O sea, Venezuela ganaba bueno, por base por bola. no importa. Bueno, con esa filosofía de construir la carrera, ¿no? Sí, Como sí, sea. no. No es una crítica, No. digo que vos decís, pero se vio como que a nosotros nos pasó, creo que incluso el primer partido estábamos acá, que fue con Guatemala, estábamos acá en el programa, bueno, costó ganarle a Guatemala, que se abrió a lo último. Decir, bueno, los nervios del debut, todo, no, pero ya después fue como una tendencia la falta de bateo. Y eso me hago cargo, digamos. El logro es mérito de Beto. Yo no fui el entrenador en jefe, es mérito de Beto. Ahora, los errores, la deficiencia del equipo son, digamos, una cuestión mía. Yo fui el entrenador de ellos mucho tiempo, entonces yo me hago cargo totalmente, digamos, de lo que pasó. Que yo lo vi venir a esto, o sea, no es que yo no sabía que esto iba a pasar. O sea, yo no pude modificarle a ellos mucho la parte técnica, no pude por falencia mía, digamos, debería haber hecho trabajar más tiempo, con otra metodología y demás, pero hubo algo que ellos no hicieron, que yo les decía, hace esto, o no pudieron, no lo hicieron porque no quisieron, o me faltó más tener que ser más insistente, pero yo veía cierta deficiencia que no me pasó en el proceso anterior porque ellos antes habían entrado en la U18, estuvieron con otros entrenadores, tuvo el Chancho, tuvo Rafa y demás, tenían otra filosofía distinta, detalles, digamos, que a mí me costaron mucho cambiarlo. Entendía que eso fue, creo yo, lo principal en la parte ofensiva, ¿bien? Y la base con la que vienen también, la base formativa. Por eso, sí, O bueno, sea, en eso... pero digo la base formativa de los clubes, ¿eh? Sí, y eso es algo que nosotros hablamos, digamos, mucho. Con nosotros, cuando se empiezan en los procesos, uno tiene que entrenarlos. Porque antes no, se entrenan, van, hacen, pero no es que entrenan como debe entrenar un jugador de primera división de tal cosa. O sea, la parte física lo mismo. O sea, que yo le tenga que enseñar un levantamiento olímpico, además, o que sea la primera vez que vaya a un gimnasio, o va a un gimnasio a hacer, en otros deportes eso lo tienen recontra, ya, digamos, ya resuelto, entonces como muy de abajo empezamos, por eso somos tan meticulosos, tan estrictos y demás, que es una de las quejas también que hay, ¿por qué acá tanto y si en otros no hacen eso? Y bueno, nosotros tenemos que desarrollarlo. Los medios que tenía hoy Venezuela, digamos, el equipo, eran buenos, tipo bueno, jugada difícil la resolvieron muy bien. Y siempre tienen ellos, ¿viste? Buenos medios, buenos jugadores. A nosotros nos cuesta un montón. O sea, hoy tenemos a Khalil Luna, que para nosotros es un jugadorazo, y vemos eso a cuentagota, y lo cuidamos y lo trabajamos para sacarle lo mejor. No es fácil conseguir. Otros equipos en otras selecciones, me parece, tienen mayores ventajas. Los mexicanos también. México tenía muy buenos jugadores, tiene muy buenos jugadores de nivel. No tienen la estructura que tenemos nosotros, el estudio que tenemos nosotros, lo que le metemos, cómo lo llevamos y demás. Pero bueno. Yo a mí lo que me pareció es que cuando vos tenés esta área o este departamento tan flojo, por ahí te pasa como con Canadá, porque vos venís tirándole bien a Venezuela, que le tiraron un juegazo, a Estados Unidos, que le tiraron un juegazo, y el juego se mantiene ahí, que puede caer para cualquier lado. Pero ya cuando te destraban a tu caballo, a tu mejor pitcher, bueno, sí, y te batea un equipo como Canadá, ya después, si vos no tenés el recurso del bateo bien, bueno, es la primera vez que yo pasaba el tiro a tiro. Yo estaba como pitching coach en el proceso y yo hacía el escauteo y le pasaba el tiro a tiro a Luchi, digamos, de los tiros a pedir. Me levantaba temprano todos los días, veía los juegos y más. Y en el partido contra Canadá se me quemaron los papeles, no sabía. Entonces, Beto me dice en un momento, dice, fíjate el escauteo, no estuvo bien y demás. Yo, primero siempre, digamos, cuando pasa algo, la responsabilidad es mía. Digamos. Yo me hago responsable absoluto de eso. Lo analizo y demás, soy una persona que lo pienso un montón a las cosas. Analicé y demás, lo vi al partido nuevo, hablé con Luciano y digamos, no fue un error de escauteo, fue un error se quedaron los tiros en realidad, los tiros no iban. Bueno, hay mérito en el otro equipo también. No, eso también, no lo podemos también sacar de la ecuación. Canadá no venía bateando
no lo teníamos a priori como un equipo tan fuerte, y tan ofensivo. terminó muy bien. Fue uno de los, digamos, tanto México como ellos fueron los mejores promedios de bateo. Lo de los canadienses, un swing medio rústico, pero le tiraban a la buena, le tiraban firme, tiraban las manos para adelante, la bola salía para adelante. O sea, terminó siendo para mí, bueno, yo al principio lo subestimé un poco, pero bueno, lo resolvieron muy bien a todos, le batieron bien a todos. Bien. Y eso que Y decía... Mati no anduvo bien, Mati no entró En ese como- juego. en ese juego. Por eso te decía, Contra Guatemala lo hizo muy bien. te descifran ese lanzador y vos decís, no, bueno, ya no da para traerlo a Nahuel. No es- La idea claro. Da para traerlo si está el juego ahí. Nosotros sabíamos. Yo le dije a Beto, no, lo ponemos, no. Vamos a esperar primero a ver si hacemos alguna, porque nosotros nos veníamos bateando mucho, sabíamos que nos iba a costar, entonces esperemos hacer 1 o 2 para ver. Y también, digamos, tanto Julián como el Boggy habían lanzado bien en los entrenamientos. Digamos, le dieron a los dos, batieron bien. Sí, fue un buen día del ataque de Canadá. Sí, tampoco sí, no, puede pasar. Bueno. Recién mencionabas, bueno, te haces responsable en algún departamento. ¿Vos crees que hay veces que el mensaje no llega o es malo el mensaje? ¿O no quieren recibir el mensaje? Bueno, ahí eso es, descifrar eso es la clave. Si el mensaje no llega, porque yo lo dije mal, porque lo entendieron mal, o porque no quieren, o porque no pueden, digamos, en los procesos. Yo insistí mucho con ciertas cuestiones que no se hicieron. Y insistí mucho. Entiendo que no pudieron, no que no quisieron. Entiendo que no Bien, pudieron. claro. Entonces, quizá debería haber hecho yo otra metodología para lograr eso. No la que usé siempre, sino otra. ¿Bien? Eso es lo que puedo analizar, porque en realidad si no estoy en la cabeza de los chicos para decir si sí o no, digamos, si hacen esto. Entiendo que les costó. Y hay una resistencia general de los chicos de, bueno, yo acá bateo bien, haciendo esto y no. Digamos. Iba- Pero iba a se decir dan cuenta que yo se lo menciono y soy muy, digamos, muy de decirle las cosas. Las selecciones son diferentes. O sea, los equipos nacionales son diferentes cuando van a competir afuera. No, yo jugué en el ISC y yo bateo. No es lo mismo. Acá hay tipos que te van a tirar lo que vos errás. Nada más que eso. Fausto Sivero dice que no me tiran drop. Y sí, Fausto, o sea, te van a seguir tirando drop. Digamos, es el tiro. Si yo estoy ahí viendo, te veo 2 segundos y te voy a tirar drop. Claro. Lo que tenés que hacer vos, y se lo dije, fui claro, 2 cosas tenés. Si te tiran drop y vos no le batías, ¿qué va a hacer? No le tires. Ahora, donde se quede un poquito más alta, se le quede el error, y bueno, no lo pudieron resolver. No pudieron resolver eso. Por eso yo por ahí te decía al principio que es una categoría difícil, y creo que también tiene que ver por esto, porque vos por ahí en el U18 es todo aprendizaje. Es todo aprendizaje, o sea, los insertás a los chicos a un programa de equipo nacional donde los preparás en todo. Lo físico, lo técnico, Son más lo maleables, emocional, entonces están... la mayor que te pasa, los muchachos, ya tenés que empezar a pulir detalle, vos decís, bueno, nos fue mal en Canadá o nos fue mal en China, es que no tuviste un buen torneo todo, pero nadie discute lo buen o los gran bateadores que son. Pero acá el problema es justamente eso. Vos decís que estás en una, no sé si es la franja de edad o qué, donde es muy difícil, porque vos decías, todos esperábamos que Khalil sea el Khalil de Canadá, y bueno, no es condenable obviamente, pero bueno, falló ahí y terminó siendo, creo que entre Luchi y bueno, Fausto quedó también con 300 y pico. puntos, Sí. pero batió 2 a Perú. No importa, lo hizo, tuvo un buen base, pero en general, o sea, no pongamos a nadie, pero en general, digamos, fue eso. bajo. Sí, me costó también en el proceso anterior. En el proceso anterior yo fui mucho más exigente en eso. Y también, de nuevo, como hablamos, los jugadores, Lucio, Alan, no rindieron como yo esperaba que lo hagan y salieron otros a hacer el trabajo. Pero eran más receptivos, un poco te das cuenta, cuando alguien lo quiere hacer, no lo quiere. Yo tuve, digamos, el proceso anterior, Choco era uno de
por ahí difíciles. Conrado me costó un montón trabajar para que entiendan que yo lo único que quería era lo mejor de ellos. Ahora, y en la mayor es diferente. Los mismos jugadores. Sí, porque están en otro ambiente, digamos, todo, digamos, son rookies, acá no, ¿viste? Entonces te ponen a prueba. Pero bueno, el trabajo nuestro es ese, digamos, hacerle entender de una y otra forma que uno está ahí para ayudarlo, para hacerlo mejor, y que si le decimos algo es porque realmente creemos y estamos convencidos de que, no, digamos, que es para su bien. De que va por ahí. Que es por ahí, que no es fácil, que, digamos, que le va a costar, pero bueno, ese es el camino. Sobre todo porque un entrenador nunca va a corregir algo que están haciendo bien. Un entrenador está para corregir lo que están haciendo mal, ¿no? No, yo quiero que vos batees de otra forma, pero estoy bateando 400, no. Lo vas a dejar bateando así, con ese estilo, por más que tal vez no te gustaría que haga eso. Pero es cuando están bateando .080, ahí, che, bueno. Sí, o cuando sabes mirá si que- batea 400 porque te tiran, no sé, alto afuera. Si te tiran adentro, batea 0.25. Bajá la punta del bate adentro porque te van a tirar adentro en el mundial, Exacto. no te van a tirar afuera. Eso por ahí cuesta un poquito. Pero- Cuesta, sobre todo esta diferencia de las selecciones con los partidos de liga, con el ISC y demás, que, bueno, es lo que cuentan. Confunde. Va a jugar, no sabés, no lo conocés, tirá, confunden un poco. Confunde. Y es Ahora, obtuvieron la medalla de oro, obtuvieron la clasificación a Colombia, Colombia. pero tenés la sensación de que hay trabajo de acá a Colombia. Muchísimo. Muchísimo siempre. O sea, porque vos decís, Chávez, campeones, bueno. Siempre hay uno. Primero el equipo va a ser diferente, ¿bien? Porque otro límite, ahora hay límite de edad de nuevo. Este torneo se debería haber hecho el año pasado. Claro. Entonces los jugadores que Mati, Bambosi y Bambosi creo que el único que se pasaba para este año, creo. Pero el año que viene no va a estar Fausto, no va a estar Matías, no va a estar Eloy. Me falta alguien, seguramente eran 4 o 5 jugadores que no van a estar. ¿Ah? Va a estar Luchi, va a estar Nahuel, o sea, va a haber un buen equipo. Buena Hay que base. seguir trabajando, sí. La base está, pero los juegos van a ser mucho más difíciles, los lanzadores van a ser mucho más dominantes. Australia siempre tiene un lanzador dominante, Japón lanzadores muy difíciles, entonces, bueno, sí, a tipos de acá, que nosotros vemos, eran buenos lanzadores, pero era qué sé yo, Venezuela, México. el lanzador de México a mí me pareció muy bueno. Parra. Sí. Un buen lanzador. ¿Y el de Dominicana cómo El es? de Dominicana, nosotros lo habíamos enfrentado en el U23 pasado. Tira rápido, es bueno. Va a estar en el Mundial porque dicen que viene estando... Estuvo en el proceso pasado, me parece que no llega. No llega. Creo yo que no llega. pero tira con la mayor. Tira con la mayor, sí. Así que vamos a tener que hacer un laburito. Y tenés Yo que- le dije, digamos, hablé con Beto. Digamos que hay que hacer una vuelta de rosca si nosotros queremos estar de nuevo en un podio, repetir un podio para mí. El Sí, porque U23. en el Mundial ya empezás a sumar a lanzadores japoneses y Cada vez neozelandeses, está australianos. Está más que- difícil. Está más difícil y de nuevo, los cambios en estos chicos a mí me costaron un montón, por lo cual entiendo que va a ser difícil. Por más que sea otro el mensaje, otro que lo haga, va a ser difícil. Vamos a un breve corte. Vamos a un corte. Así estiramos las piernas y volvemos rápidamente para el tercer bloque. No se muevan, gracias.
breve corte comercial para mostrar quiénes nos dan vida a nosotros, quiénes hacen posible que nosotros estemos acá, nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos y en mucho. Muchas gracias. Bueno, volvemos con Pocho, tuvimos ahí un cierre con Kevin. Como más que no se corta el programa, no, pasa que seguimos hablando. Muy interesante lo de Kevin. Pocho, ¿qué significó ingresar al Salón de la Fama? Y bueno, yo siempre dije que la fama es puro cuento, es decir, a uno no lo... Pero es un reconocimiento muy importante, digamos. Sí, también yo creo que eso es mucho de lo que hacen los dirigentes. Porque estoy seguro que no me eligieron neozelandeses, eso es de acá. Así que todo un proceso dirigencial o lo que yo digo político, algo que nunca me gustó. Si bien tuve que ser dirigente por necesidad en la época nuestra, como todos lo de mi camada, a mí no me gustaba la dirigencia, como sí lo sabían hacer perfectamente. Era más de campo. Ya sí, yo era general de batalla, digamos. Ahí tiraba para adelante, pero no. Pero bueno, sí es un reconocimiento y obviamente que es lindo, pero no te cambia la vida, digamos. Pocho, recién contábamos que estuviste en el proceso como pitching coach con Solís, lo recuerdo muy bien. ¿Cómo se entrenaba en esa época? ¿Cómo era no, totalmente diferente a lo que es ahora, obviamente. No, los medios eran también diferentes. Y lo que yo vi, Solís me viene a hablar a mí después del Panamericano que se hizo acá, y que ellos iban a agarrar, no sé, fue un tema, y me dice si lo quería acompañar. Yo ni lo conocía a Edgardo, la verdad. No sé por quién, sé que necesitaban alguna gente de acá, y me vieron a mí como potable. Y bueno, cuando le digo sí, no hay drama. Cuando se empezó el proceso, yo veía, porque soy muy adicto a la estadística y he tenido estadística desde siempre, digamos, que el problema que teníamos nosotros, incluso cuando era jugador, ¿cuál era la debilidad que teníamos nosotros? Y si tienen buenos pitchers, ustedes nos decían todo, pero nuestro promedio bateo no llegaba a 200. Y creo que el último... que fue acá fue 178, creo, y algunas veces ponele vos. Pero yo veía que los equipos que llegaban a los playoffs, porque esa era nuestra primer meta, llegar a un playoff, meternos adentro, y todos bateaban 250, digamos. Así que hasta no llegar a batear como equipo 250, no íbamos a llegar. Y el primer torneo que fue a finales del 95 fue un sudamericano, que se hizo en Bahía Blanca, que ahí se salió campeón sudamericano. Habían cambiado todo esto, el tema de que fue una barrida total del proceso anterior, y solamente estaban 5 de acá de Paraná. Yo llegué allá a la mitad del torneo, porque antes no pude, y los 5, ¿quién eran? El Monito Rosales, Mono Valer, el Betito, estaba Tristán Zapata y el ruso Besic. Así que habían cambiado totalmente temas políticos, por eso no me gusta. Sí, esa es la realidad. Y ahí empecé despacito. El negro, yo le digo, mira, acá lo que hay que hacer es tenemos que tener más bateo. ¿Cómo se logra? Y como yo había estado, claro, allá en Estados Unidos, entonces acá bateaba así, T-ball, te pasaba el pitcher bateo. Y allá en Estados Unidos eran partidos. Los equipos allá no entrenan, es más. Una vez que íbamos a ir con el equipo mío a un torneo a Oregon, y se jugaba viernes, sábado y domingo, los torneos que era el ISC, que había grandes ligas, que después se desarmó eso, según me contó que después fue sino dueño de los Bombers, que Mata se lo presenté yo al tipo ese, que era Ralph Trejo. Nosotros queremos entrenar, decíamos con el neozelandés. Y bueno, ahí nos hicieron
nos dieron 2 o 3 miércoles antes del viaje ese, que no fui porque me chocaron el auto de paso, a entrenar. Entonces entrenar, claro, dice, vamos a entrenar bateo. Bueno, se pone el bateador, yo le empiezo a pasar pelota, como hacíamos acá. Y dice, no, tirá más rápido. ¿Cómo querés más rápido? Sí, tirame como en un partido, me dice, ¿viste? No, que no quiere pegarle. Bueno, todo eso me fue quedando. Entonces le digo, acá, ¿qué hacemos? Acá no jugábamos nada. Empezamos a jugar después, pero poco, contra nivel de calidad, muy poco. Entonces le digo, no, lo que tenemos que hacer nosotros, juntarnos, como se hacía ese entrenamiento, y vamos a hacer partidos. Que ahí vamos a llevar los mejores pitchers, aunque eso no fue tan así, porque la mayoría de los pitchers principales se iban a Estados Unidos cuando nosotros entrenábamos. Y acá quedábamos los de segunda tanda, digamos. Bueno, los que se quedaban. Bueno, Los que no querían ir, claro. decí que se quedaba el Monito Rosales. Para que llevarlo al Monito Rosales era una lucha, pero bueno, pero lo llevamos. Y ahí hacíamos estadística y jugábamos todo lo que más se podía. Y así fuimos despacito levantando el promedio bateo. El primer playoff lo logramos en Winnipeg. 29. Ahí bateamos como 240, creo, y ahí logramos llegar. Nos ganó Cuba por la medalla, digamos, en ese. Por la de Pero- bronce. Por la de bronce. Pero entramos al playoff, que A era... Lucas le cobran ilegales ahí también, en ese juego. Sí, ¿no? también, porque Lucas también... pero no, nos ganó Cuba porque Cuba tenía un equipazo, ¿no? Y nosotros, no... hubo una jugada, pero no tuvimos oportunidad de ganarlo, digamos. Y le habíamos ganado antes, en la clasificación. Y bueno, después quedó la otra, eso de los playoffs y de la medalla. Fue una idea en la gira que hacíamos a Venezuela, que era para elevar el nivel. Todos los años tenemos que jugar contra los buenos, no quedarnos acá, porque acá no vamos a ganar nada. Y en una de esos torneitos, y que iba Cuba también a Venezuela y se armaban ahí de práctica, le ganábamos a Cuba, perdíamos. Entonces le digo yo a los muchachos Tristán Zapata, me acuerdo de abrir los así, porque le digo, nosotros tenemos que aspirar a una medalla. Le digo, esa tiene que ser. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te parece? Y sí, la primera vez que nos hablan así, me dice Tristán. Bueno, le digo, pero si ya le hemos ganado acá algunos partidos, ¿cómo no lo vamos a poder ganar? Tenemos que... Bueno, ese año, el 99 no se dio. Llegó en el 2003. Llegamos al coso, en el 2003 ganamos épicamente, porque ahí se nos jodió. Ese torneo se lo puso al hombro el Monito Rosales, que se potenciaba cuando no iba Luca, y cuando iba Luca se hacía. Luca no iba a los torneos panamericanos, él iba a los mundiales, hermano. Y que fue a mí me daba mucha bronca eso, y yo peleaba. El último mundial yo voté que no vaya. Porque digo, no, yo prefiero lo de acá. Aparte, digo, si no va Luca, los otros se potencian. Y me dio bronca porque no sé por qué hacía eso. ¿Sí? A Luca lo llevé al primer mundial en el 96, con 16 años, y lo hice yo meter ahí. Le digo, no, este chico hay que llevarlo. Y bueno, pero así fue. El último del 2009, digo, Luca, te pido una sola cosa. Vení por lo menos a 2 prácticas. No te pido vení a 2, no vine a ninguna. Entonces cuando se va a hacer el equipo, no, Luca, no lo pongo. Yo me llevo los que trabajaron acá. Pero como eso se hacía así en votación, como debe ser en todo, Fue al baño. Fue al baño. perdí la votación y Luca fue. Bueno, Andá, está bien. calentá agua. Sí, claro que sí. Escucha, andá. Pero no, son realidades. Vos sabés que también otra de las cosas que no... de ese torneo, yo nunca tuve problema en ese grupo. Generalmente lo que decía se hacía, el Negro Solí era permeable, pero a lo último se había puesto raro, por decir, y pobre Negro, que en paz descanse ahora, pero fue la realidad. Tal es así que en la gira anterior, Cacho Alcaraz, que era el jefe de equipo, el que tenía, me dice, tenés que hacerte cargo del seleccionado. Digo, yo no tengo problema, pero ¿por qué? Porque si nos va bien, hasta ahora no había ido bien, porque íbamos escalando.
Y si falta un año, le digo yo, vamos a esperar a que se termine el proceso. Y bueno, y le dije que no. Error mío. Garrafal. Porque por algo me lo decía. Este era gerente de una empresa calculada. Por algo me lo dijo. Y no le di. Yo tendría que haberle dicho, mirá, sí, lo que vos digas. Pero la cosa que no fue. Bueno, en el mundial ese, que fue mi último mundial, aparte le había prometido a mi señora que yo iba hasta el 2009, porque él lo debe estar pasando ahora. Le quita un tiempo enorme a la familia, digamos. Sí, Vi para el sábado, a la miércoles, familia. Bueno, yo sentía como que ya estaba, 14 años llevaba y tenía que entregar algo para lo que... Bueno, no pudo, pobre, porque falleció en el 2008, pero el 2009 yo dije, listo, hasta acá voy. Pero ahí fue la primera vez que Solís ¿cómo es? Negó un cambio de pitcher. Y era el partido, ya estábamos en los playoffs de 8, que era en esa época, jugando contra Japón. Y íbamos ganando 5-2. A Luca le empezaron a cobrar ilegales, y yo ya la sabía por lo que había pasado con Beto. Entonces, nos envasando, le digo, como hacía siempre, yo salía a hacer los cambios, ni le preguntaban, le digo, andá y avisa el cambio vos, porque él era el manager, digamos. Y voy, lo traigo a Potolicio, que en esa época andaba bien y me parecía que era el que tenía que relevar. Y habrá sido quinto inning, no sé, o quinto o sexto inning, no sé. Y le digo, negro, haz el... No, me dice, me parece que hay que esperar. Pero le digo, no, que el momento es ahora, no podemos esperar. No, espera un poquito. La primera vez en los 14 años, y ahí comprendí yo por qué me habían dicho, hasta acá llegamos antes. Pero bueno, la cosa, bueno, está bien. Si siguió Luca, nos empataron y nos pusieron en tercera, y me decía otro de los coaches, que era Marco, y se dice a Cacho que le diga que haga el cambio. No, le digo, sí, ya lo dije, aparte ya está, le digo, ya está. Bueno, entonces fue y le dijeron, dice Cacho que haga el cambio. Entonces lo trae a Potolicio. ¿Y qué pasó ahí? Tenía hombre en tercera con un out, tira un fly, no hacen la carrera del triunfo ellos, después hace el otro out y nos quedó, ya íbamos perdiendo, después no lo pudimos levantar. Juan al otro inning sacó los 3, pero ya habíamos perdido. Yo me acuerdo de ese partido, nosotros teníamos con Cristian Lacut este blog de softball, Softball Radio. A nosotros nos habían habilitado la licencia para transmitir los partidos y relatarlos. Y me acuerdo que invitamos a muchos a no solo transmitirlos, sino a verlos, que fue en mi oficina. Y lo que nos llamó la atención es, por el lado de Argentina, los no cambios de lanzadores, y Japón le puso como 6 lanzadores. Sí, cambiaba Venía uno, bueno, listo, chavo, afuera, venía hasta por un bateador. No, sí, eso fue lo que... Yo llevaba la estadística, Lucas llevaba 60 tiros, no estaba mal, pero ya sabía, le van a empezar a cobrar ilegales, la buena que tiraba se la cobraban ilegal y después las malas se la cobraban mal y así. Yo ya tenía, aparte Juan estaba en su mejor momento en ese momento. Pero bueno, es una lástima porque de todo un proceso excelente que tuve, terminó mal. Pero bueno, ya terminó el torneo, después le digo, bueno, muchachos, les quiero avisar, le agradezco a todos, pero hasta aquí llegué. Después también renunció el negro, o lo sacaron, porque ya estaba medio que finiquitado, demasiado años, ya habíamos llegado a la... Pero ese me dio bronca porque ese partido contra Japón estaba ganado. Y nos íbamos a ir, que después fue contra Nueva Zelanda, que Japón le hizo un partidazo a Nueva Zelanda. Perdieron, pero ahí, así que no se sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo de ese partido una gran actuación de Leo Latasa. Leo Latasa. Sí. Impulsó como 5 carreras, con jonrón, triple, todo. Sí, Tiró un jonrón y un doble por lo menos, no me acuerdo. Tiró un jonrón y un doble, me parece, porque yo alternaba con él. Yo también jugaba la primera y había jugado yo, y contra Japón lo pusieron, anduvo excelente. Y bueno, llegando ahí, en ese torneo batíamos 300 de promedio bateo.
Ya habíamos logrado, digamos, que esté entre 250 y 300. En el Mundial que fue en el 2004, el anterior, porque Nueva Zelanda. de Nueva Zelanda, ahí bateamos 225 y por eso no entramos. Yo la tenía clara, batía 250 para arriba, entra. Batía para abajo y no entra. A ese nivel. Kevin, ¿qué valores considerás más importantes para formar un jugador de softball? ¿Qué valores? Bueno, me parece que el deseo, primero tiene que estar el deseo, que es lo que hablamos con Julio. Si no desean el triunfo, ganar, ser mejor, la ambición de trascender, es muy difícil. ¿Y qué pasa ahora? Como que uno lo tiene que... Nosotros estamos más preocupados por ellos que ellos de ellos, digamos. Cuesta un montón decirle, bueno, como que si estás ahí es por algo. Por eso a nosotros nos pasa, digamos, yo estoy como entrenador porque realmente quiero ganar. Y uno tiene que elegir los mejores jugadores. Que eso es algo que había antes, ¿no? De patronato, por eso lo llevaba. No, yo voy a llevar lo que a mí me dan la victoria. Yo deseo ganar más que nada. Entonces, me parece que una es el deseo y otra la que puede ser no es solidario la palabra, sino ser humilde, la humildad, ¿bien? De humildad de aprender de todos, ¿bien? Porque si no, ¿quién me va? Yo en un momento me costó, digamos, Kevin, ¿quién me va a decir Kevin? Sí, Kevin. Bueno, siempre hay alguien que te puede decir algo que puede ser muy importante para uno. Kevin, en todos estos años en los que has estado en los procesos nacionales, tanto en juvenil como en mayor, ¿cuál es el jugador que considerás que más se desarrolló? ¿Sí? Que más se desarrolló, Sí, bueno. tal vez aquel jugador que no esperabas tanto y al final del proceso tuvo una evolución superadora. Y es difícil la pregunta ahora, la verdad que me cuesta. Bueno, Román, un jugador muy desarrollado fue, porque yo me acuerdo en el 2014 que Huemul había rendido muy bien en el 2012 y él tuvo, como yo tenía este fuego de yo quiero ganar, no se perdió un entrenamiento, fue uno de los principales del proceso 2014 y él terminó tirando, digamos, la final, si bien Huemul hizo un partidazo contra Japón, me parece que uno de los jugadores que más evolucionó, la parte física, la parte técnica, como jugador. Después, bueno, hubo otros también, Matías Zapata, Felipe, todos eran duros y se fueron desarrollando bien. Alan Pecker, te puedo decir. Bien. Tiene un talento superlativo, pero fue fruto de mucho trabajo. Él bateaba derecha, lo cambiaron de zurda. Fue un jugador muy trabajado. Tenía un talento excepcional, pero fue un jugador muy trabajado. Bien. Pocho, ¿con qué lanzador de la actualidad te identificás? O con más reciente. ¿Te identificás con alguno? Te voy a decir... Yo creo que el que más parecido, por lo poco que lo he visto, es Matías Echeves, que tira la curvita. Con ese. Lo otro es Riser, Huemul es Riser y drop y cambio, lo normal. Yo, por ejemplo, mi cambio era cambio en curva en cambio, curva rápida y curva de cambio. Y Matías yo lo veo que es uno de los pocos que tira la curvita, le va a ir bien porque si la sabe ubicar bien y usar bien, no la tiran, sobre todo los de afuera no tiran ese tiro, tiran muy poca curva, es drop, riser, cambio, drop, riser, cambio. Así que yo creo que... Con él, con Matías Echeves. Bien. Pocho, cuando le ganan a Dominicana, ¿qué sintieron en ese momento en el 2003? Ganan la primera medalla de bronce, Juegos Deportivos Panamericanos. Se produce el último gol del juego. ¿Qué sensación queda? Lo logramos, llegamos a la luna. Fue todo, eso fue épico. En Dominicana encima. En Dominicana, y lo más lindo que fue el tema de los árbitros. Había un dominicano que era primer bate para Colomán,
que salía antes. Y no le cobraba nada, es decir, antes que tire el pitcher, pero antes que tire, ni siquiera que empiece el coso, ya se iba 3 metros adelante y le robaba todas las bases. Y nadie le cobraba. Entonces nos quejamos, como otros, a los árbitros, y nada, pará. Entonces antes de que empiece el torneo, va el primer bateador de ellos, sale antes, se va afuera, tenganlo en cuenta. Digo, al árbitro, aunque espero que no se nos envase. No se pasó. Y bueno, salió y le cobraron los cosas, pero bueno, ya eliminaron eso que tenían ellos, que era muy importante, y robaban. Obviamente que después nos cobraron agua a Cristian Lacú también para emparejar, digamos, porque Cristian no salía. Para compensar. Yo, es más, que le había dicho a los pitchers de segunda base, hacía lo mismo. Le digo, monito, llegó hasta acá y mirá así, pará, ¿se quieren cobrar ilegal? Yo le voy a decir, no, qué ilegal, agua, está muerto este tiro antes. Porque era alevoso. Pero bueno, logramos eso. Y bueno, después ya nos envalentonamos, pero era como que está acá, no, bueno, ya estamos acá, vamos más. Y jugamos digamos, ir a la final con Estados Unidos. Con Estados Unidos perdimos 1-0. Se nos había jodido Beto, el único pitcher ahí que tenía era el Monito Rosales, que tiraba todos los partidos, y después, bueno, Martínez Correa, que hacía muy, con su... Con el cambio. Dominaba algo, claro, con el cambio, y el Palomo con la curva, qué sé yo. Pero el único pitcher, digamos, para ganar era el Monito, y tiraba. Entonces lo masajeaban todo. Bueno, Monito, tenés que andar hasta donde pueda, Monito, hasta donde pueda. Eso fue ya con Estados Unidos. Porque el Beto, que era el que venía como número 1, porque había hecho muy buena campaña en el clasificatorio, se vino con el problema, el brazo con problemas, no pudo tirar. Y el Monito se tiró contra Estados Unidos, que nos ganaron por un jonrón, y en el sexto, teníamos hombre en segunda, sexto creo, y Julio nos mantenía en 0, que era Michael White, y Julio le engancha un palo, pero se fue de foul, que si no, pasábamos a ganar nosotros 2-1. Julio se debe acordar de eso. Le enganchó un palo lejísimo, pero se abrió y se fue de foul. Así que en cualquier momento iba. Después fue Estados Unidos a la final con Canadá, y Canadá lo mató. Digamos. Pero sí, ahí ya dijimos, bueno, vamos por más. Pero, pusieron primera ahí. Claro, pero ya era como, después dijimos, bueno, ya está, lo logramos la misión. Y eso sirvió muchísimo, porque al Comité Olímpico le habíamos dicho nosotros, vamos a pelear la medalla, y le dijimos bien clarito antes, la medalla de bronce, no creemos, lo otro era, pero vamos a pelear la medalla, no sé si y la conseguimos, y a raíz de eso vino que se puso al softball en los equipos medalleros, y empezó a haber apoyo económico, que la usufructaron todo lo que se vino después, así que, no, esa fue algo, pero claro, era difícil contra después los dominicanos son ladinos para jugar. Mañoso. como todo centroamericano. Tienen eso. Kevin, ¿en qué se debe capacitar un entrenador? ¿Vos crees que la capacitación es importante? Sí, ¿En qué se debe capacitar? A ver. O sea, seguramente en varias cosas, pero... Sí, en varias cosas. Un entrenador es clave, digamos. Primero, una falencia que tenemos nosotros, no hay capacitaciones de entrenadores. Bien, cada uno tiene una escuela y de esa escuela la plasma, digamos, pero no hay un librito que te diga, digamos, los equipos nacionales de softball tienen que hacen esto acá, esto allá, estos son los principios y demás. La parte técnica obviamente que uno la tiene que tener, ¿bien? Y sobre todo la parte que te tenés que capacitar, me parece que no te lo da, es la parte emocional. O sea, muchos la tienen, pero si no, te ayuda mucho. El manejo de grupo. El manejo de grupo, cómo le hablás, qué le decís, cómo le haces entender. Nosotros trabajamos con una psicóloga
que empezó, bueno, Beto inició trabajando con psicólogo, después Julio empezó, descubrió a Yanina Chodas, que nos ayudó un montón. Yo cuando entré como entrenador del U23 empecé a trabajar con ella porque, claro, ella me decía, a vos te ven como el preparador físico y vos los ves a ellos. Yo era en el primer proceso U23, le hacía mucha insistencia con la parte física. Dice, no es tu rol, me lo dejó claro, no es tu rol ese. Bueno, vos tenés que decirle que, y bueno, y esos detalles son los que por ahí uno tiene que tener en cuenta. Es importantísimo eso. Kevin, hay veces que los objetivos se cumplen, como fue ahora en La Pampa, y hay veces que las metas no se alcanzan, ¿no? ¿Cómo se le habla al grupo cuando justamente los objetivos no son los esperados? ¿A qué grupo? A cualquiera. Digamos, puede ser la mayor, puede ser el 23, U18. Y si uno le entregó todo, digamos, nosotros cuando en mi caso, hablo por mí, digamos, que en el caso del U23, nosotros ganamos el Panamericano en Venezuela, re bien, todo lindo, todo color de rosa, quedamos terceros, perdiendo después los dos primeros juegos en el Mundial U23, los perdimos. Acá. Sí, después ganamos todo, no perdimos ni uno más. Y para mí fue cuando íbamos a jugar ese tercer puesto, esta es nuestra final, digamos. Nosotros nos preparamos para esto. Los otros son mejores, están arriba, por algo, digamos, por algo entendía que era así, ¿viste? El Julio dice, el juego sabe. Australia y Japón lo hicieron mejor durante el torneo, pero nosotros en nuestra final yo sabía que le podíamos ganar a México, lo habíamos hecho, fue un partido excepcional, Chivo, sí. Me salió caro a mí el quedarme, el no hacer nada me salió caro. Pero ¿cómo le hablas? Es serle sincero, digamos, serle sincero qué es lo que la falencia que tuvimos, o si el otro fue mejor. Mirá, hicimos todo, no nos dio, o nosotros sabíamos que esto teníamos flojo de papel, esto, y bueno, digamos, me parece que uno tiene que ser transparente con el jugador. Exacto. Entonces, vos le tenés que volcar todo. Y después tenés que rever cómo es el próximo proceso, digamos. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué mantuvimos bien? Por esto perdimos, no nos puede pasar de nuevo. Bien. Nos quedan 2 minutos antes de finalizar el programa, se nos ha pasado volando. Yo antes de que cierre quiero hoy me escribió Poto, Juan, que bueno, saludando porque iban, sobre todo vos, iba a estar en el programa y me contó una anécdota, me contó varias, pero una de una reunión que tuvieron previa al Mundial de Praga, donde te invitaron a vos y al Monito Rosales para, bueno, hablar un poco con los lanzadores de ese staff, de ese equipo. Y bueno, que hablaron mucho de softball, hablaron mucho de todo un poco, y que en un momento vos cortás así en seco la conversación y le dijiste, bueno, me van a hacer ver los campeones antes de morirme. Fue algo así. Es verdad, fue cierto. ¿Y qué te llamó cuando se Sí, después todo. Te lo digo, bueno, yo tengo un anhelo, dice, ¿me podrán dar un campeonato del mundo antes? Y Julio me dijo, sí, te lo vamos a dar. Y fue verdad, yo no esperaba, pero bueno, fue muy lindo. Estuvimos con el Monito Rosal Quería contarlo antes de es verdad. Bien, hemos llegado al final del programa. Por supuesto que le queremos regalar unos llaveritos de recuerdo. Kevin, Farmacia Villegas, te quiere obsequiar un kit de proteínas que pueden adquirir en cualquiera de las sucursales de Farmacia Villegas. Y AD Amoblamientos, la mueblería del Dani Aranás Pocho, te quiere obsequiar una mesa ratona que de acá la puedo ver, espectacular. Bueno, para que adornes en tu casa. Así que bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ha sido espectacular la charla de hoy, sinceramente. Muchas anécdotas, mucha información, de todo tuvimos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedó para un asado. Nos quedó medio programa más todavía, para la segunda cantidad de preguntas por responder. Los felicito nuevamente por el programa, la verdad que siempre están ahí con impronta nueva, la verdad que al deporte le hace muy bien esto. Esto que tiene Paraná de traccionar, de hacer cosas es importante. Nosotros en La Pampa vimos algunos detalles que hacen vemos la diferencia acá, digamos, por esto nosotros nos va mejor, ellos tienen que todavía
darle esa vuelta de tuerca y estas cosas son las que me parece que sacan al deporte. Cuando estaba un poco estancado, algo nuevo, decís, bueno, mirá qué bueno, cómo se comentan los resultados y demás, así que bueno, lo felicito. Bueno, Muchas muchachos, gracias. gracias por haber venido. Luis.